Amigos, son las 7:35 de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Hoy estaremos conversando en breve con el candidato a las primarias de la oposición, Andrés Caleca. Justamente vamos a hablar un poco acerca de su trayectoria. Andrés Caleca es economista, profesor y político venezolano, quien presidió el Consejo Nacional Electoral entre marzo y diciembre del año 99. Durante ese mismo periodo, él siguió adelante con el referéndum constituyente, las elecciones a la constituyente y el referéndum aprobatorio del 15 de diciembre. Además fue presidente de la Ferrominera Orinoco. Hoy es candidato a las elecciones primarias de la oposición y vamos a estar conociendo sus propuestas el día de hoy. Bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Un gran saludo en el día de hoy. Con su experiencia como economista, me gustaría que comenzáramos hablando de cuál es su proyecto para el país en este sentido. Mira, yo he dicho en varias ocasiones, siempre que me preguntan, me hacen esta pregunta un poco más precisa que la que has hecho tú en el sentido, ¿cuál es el programa de gobierno de Andrés Caleca? Y he dicho, mire, las cosas hay que ponerlas en su justo lugar. Yo soy candidato a una elección primaria donde debe escogerse el candidato unitario de la oposición. Y he señalado, mi programa será el programa consensuado entre todos los organismos de la oposición, porque el candidato de la oposición tiene que representar el programa de la oposición. Y la oposición venezolana, no solo la partidista, sino la oposición en general del país, es muy variopinta y hay infinidad de visiones sobre lo que debe hacerse en el país. Debemos entonces proponerle, seguramente, llegar a acuerdos de mínimos y no de máximos. Yo he propuesto enfocarnos básicamente toda nuestra labor, todo nuestro futuro, el próximo gobierno, que será un gobierno de transición, enfocarse en el objetivo fundamental de superar la pobreza. Mira, Venezuela vive en este momento con el 82% de sus ciudadanos bajo la línea de pobreza. Muchos de ellos, casi la mitad, en lo que llaman pobreza extrema, comiendo de la basura, con unos grados de desnutrición, de mortalidad infantil, terribles. Esa es la situación de Venezuela y lo que vamos a recibir. La pobreza es el punto esencial de cualquier gestión pública que tenga que realizarse en nuestro país, superarla. Ahora bien, superar la pobreza tiene que ser sobre la base del trabajo. Trabajo digno, trabajo estable, trabajo bien remunerado, que será imposible si el aparato productivo del país no se recupera. Mira, en estos 23 años de régimen chavista, el 80% prácticamente del aparato productivo nacional desapareció dado debido a las expropiaciones, a los impedimentos, a la corrupción generalizada que hay en el país. De 100 empresas que había en el año 98, cuando esta gente llegó al poder, subsisten 20 y subsisten en el peor escenario posible. Bueno, ¿cómo recuperar el aparato productivo si no se reinserta Venezuela en el sistema financiero internacional? Porque Venezuela está arruinada. Se habla, hay poca transparencia, pero se habla de que la deuda externa de Venezuela alcanza ya o supera un poco los 300.000 millones de dólares. Tendremos que atraer todo el capital posible, nacional y extranjero, para poder recuperar el aparato productivo nacional, empezando por la industria petrolera, que esta gente ha quebrado. Es increíble, pero el único país petrolero que ha quebrado su industria es Venezuela en el mundo entero. La situación es catastrófica realmente. ¿En cuánto tiempo y No de qué sabemos. manera prevé usted, con un plan en específico, que se pueda lograr esto que usted promete, acabar con la pobreza y recuperar el aparato productivo del país? Bueno, mira, obviamente el próximo gobierno es un periodo de transición. No creo que el próximo gobierno pueda resolver todos los problemas de Venezuela. Quien venga a ofrecer que el próximo periodo presidencial va a resolver y va a convertir a Venezuela en Dubái, por ponerte un ejemplo, está engañando al país. El próximo periodo presidencial es para sentar las bases de la recuperación. En la industria petrolera, por ejemplo, de la que estábamos hablando, yo creo que abriendo el país a la inversión extranjera, eh, de tecnología, de recursos, de capital, incluso haciendo regresar los recursos humanos que se han ido del país. Es posible que en un periodo de 1 o 2 años Venezuela pueda estar produciendo ya 2 millones de barriles de petróleo al día. Eso permitirá paliar
el problema más importante que tiene el país en este momento, que es el hambre, la desnutrición. Hemos propuesto un programa especial de 2 años que hemos llamado Venezuela sin hambre, que habrá que negociar y compartir con los organismos multilaterales y con las Naciones Unidas, con la FAO, con todos los organismos que se ocupan de esto, porque mientras se recupera la economía, el hambre sigue. Y eso es un problema esencial que tiene que afrontar el próximo gobierno. Digamos, hay que recuperar la infraestructura además. ¿Cómo se puede recuperar la economía en un país, por ejemplo, donde la generación de energía eléctrica está en los mínimos históricos? Mira, si ha ido 7 millones de venezolanos de Venezuela, el 80% de la producción, como lo dije, del aparato productivo desapareció. Y sin embargo, Venezuela vive en una crisis eléctrica permanente. Si mañana, para poner un ejemplo sencillo, lográsemos recuperar la industria del aluminio de Venezuela y encendiéramos las celdas de aluminio, se queda el país sin electricidad por 3-6 meses. La capacidad de generación eléctrica está en el suelo en el país. Recuperar la generación eléctrica es una inversión de mediano y largo plazo. ¿De qué manera se pudiese recuperar esos servicios públicos y se pudiesen crear oportunidades para que esos venezolanos que salieron regresen al país? Bueno, para recuperar los servicios públicos no hay otra manera que hacer grandísimas inversiones estatales. Por eso, una de las cosas en las que me concentro, es decir, no nos metamos en este momento en Venezuela en una discusión de si es el mercado, si es el Estado, una discusión académica que tiene ya 150 años y no termina de resolverse. En Venezuela, en el próximo periodo presidencial, vamos a necesitar todo el Estado posible y todo el mercado posible. Necesitamos todos los esfuerzos. Por ejemplo, recuperar la generación eléctrica, recuperar la infraestructura vial de Venezuela que está en el suelo, incluyendo las vías de penetración rural, sin las cuales es imposible recuperar la agricultura y la agroindustria. Recuperar los sistemas de telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos. Todo eso tendrá que hacerse con una gigantesca inversión estatal que no será posible si no tenemos y si no acudimos a los organismos multilaterales de crédito. Hay que acudir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, con pragmatismo. Y por supuesto, sentar las bases para que el capital extranjero pueda venir. El capital extranjero para venir necesita una infraestructura que le garantice la rentabilidad de sus negocios y necesita un recurso humano y una seguridad jurídica, que allí hay que enfocarse seriamente en la transformación del Poder Judicial venezolano, que se ha convertido en este momento en una gigantesca estafa. Fíjate la cantidad de problemas que hay que afrontar, fíjate la cantidad de aristas que hay que tomar en cuenta. Y lo que propongo es, pongámonos de acuerdo en estos puntos básicos, todos. Aquí en la oposición venezolana hay, porque fíjate, la oposición venezolana hoy en día, según lo dicen las encuestas, casi alcanza al 90% del país, de venezolanos que quieren salir de Maduro, del gobierno de Maduro, y es lógico porque la tragedia es gigantesca. Bueno, en ese 90% venezolano hay de todo. Hay empezando 5 millones de chavistas aproximadamente que se sienten traicionados, arrepentidos. Hay socialdemócratas, hay socialcristianos, hay gente de derecha, gente de izquierda. Todos tienen que participar en la derrota, en la victoria o en la derrota de Maduro, como se vea, pero sobre todo en la reconstrucción del país. Aquí tenemos que ser lo suficientemente amplios para producir lo que ha sido un lema de mi campaña, de mi propuesta, una gran coalición nacional, que es mucho más que la unidad de los partidos que integran la oposición venezolana. ¿Por qué en medio de todos los desafíos que afrontan las primarias, para usted es importante en este momento proponer un segundo debate? Bueno, precisamente por eso. Yo creo que una de las maneras de relanzar la primaria en este momento es que el país conozca a fondo las distintas opciones que tiene y darse cuenta de que hay una cantidad de propuestas muy importantes para salir de la situación de Venezuela, de la crisis que vive Venezuela. Mira, en este momento la propensión a votar en las primarias duro, lo que llaman los encuestadores, la intención dura, los que dicen que van a votar seguramente en la primaria, está en el orden del 15%. Eso es muchísimo, pero pudiera aumentar. Pero además, la gente tiene mucha confusión con respecto a lo que puede ocurrir con las primarias. ¿Qué pasaría si un candidato
inhabilitado por el gobierno y constitucionalmente, por supuesto, y legalmente, es elegido. ¿Qué pasaría si la primaria no votan suficientes personas? ¿Qué pasaría después de la primaria con los que no participaron en la primaria? Todas estas son cosas que deben debatirse. Hicimos un primer debate que seguramente muchos de los que nos están viendo y tú misma deben haber observado, por lo menos los más enterados en el asunto. Sí, claro. Pero ese primer debate tuvo un formato muy limitado. Era un debate más bien, más que debate, que es una confrontación de ideas, ahí no había posibilidad de confrontar ideas, fue más bien una presentación de los candidatos. Creo que vale la pena hacer un debate en todos sus términos, en toda su extensión. Efectivamente, la exposición y la contraposición de ideas. Eso es el sentido de lo que es un debate. Lo he propuesto, no ha tenido, por lo que veo, ninguna respuesta del resto de los candidatos. Estaba previsto por parte de la Comisión de Primaria propiciar 2 debates una vez que arrancara oficialmente el lapso de campaña electoral, y eso no ha ocurrido. Entiendo que la Comisión de Primaria está agobiada por el trabajo que significa montar 3.000 centros electorales y 5.000 mesas de votación sin el respaldo del Consejo Nacional Electoral, que es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, no quiero tampoco ser crítico de la Comisión de Primaria, la apoyamos totalmente. Creo que es imprescindible ratificar el apoyo a ese proceso, que no es otra cosa que hacer participar al ciudadano en la selección de un candidato. Creo que es la vía correcta y por eso me inscribí, por eso presenté mi candidatura. Sí, entiendo eso. En BPI TV no solamente transmitimos en vivo ese debate, sino que rescatamos y compartimos en este momento para la audiencia lo que usted proponía en ese debate de los candidatos. Veamos. Lo que ha encontrado es un país destruido, un país hecho jirones, un Estado nacional retirándose de casi la mitad del territorio en manos de bandas criminales, en el deslave social más espantoso que podamos imaginar. Me preguntan ustedes, jóvenes de mi patria, ¿qué les puedo prometer? Nada. Los invito a luchar, los invito a la lucha. No hay otra posibilidad que no sea luchar, defender ese futuro que ustedes tienen. Acompáñennos en la lucha, incorpórense a la lucha. Fue honesto en este debate donde le decía a la gente, les invito a ustedes a luchar y a participar porque no tengo el cambio en mis manos. ¿Qué puede decirle a esa población venezolana que todavía no se decide si participar o no en estos comicios? Sí, decirles que en primer lugar, la oportunidad del año 2024, donde el gobierno está obligado a realizar unas elecciones para renovar el Poder Ejecutivo de la Nación, es una oportunidad de oro. No sabemos cuándo, posiblemente sea incluso la última. Mire, el señor Maduro hace cuestión de 15 días, en una locución nacional, habló claramente, porque el chavismo suele hablar claramente, lo que pasa es que muchas veces no lo queremos oír. Habló claramente de que vamos a un nuevo, de que ellos van a ganar las elecciones del 2024, por supuesto, esa es su misión, y que a partir de allí ellos van a instaurar una democracia de nuevo tipo, donde va a poner fin a los politiqueros, a la politiquería, etcétera. Yo conozco ese discurso, ese es el discurso cubano. ¿Qué es la democracia de un nuevo tipo? La democracia de un partido único, la democracia del totalitarismo, que por supuesto no es democracia ninguna, es una farsa. Allí es que quieren ir, esa es la vocación de este régimen. Nosotros tenemos que impedir que eso ocurra, porque Venezuela va a entrar entonces en una larguísima etapa de oscuridad, de una noche oscura, que quién sabe cuántas décadas puede durar. Es imprescindible que los venezolanos entendamos la gravedad de la situación que estamos viviendo y la importancia de la oportunidad que tenemos, que repito, pudiera ser la última, si nosotros no logramos obtener un triunfo relevante en esas elecciones del 2024, o por lo menos crear una fuerza suficiente para impedir que el proyecto totalitario avance en Venezuela.
Sí, El quisiera aprovechar la presente, oportunidad para, si me lo permite, para compartir también las preguntas de los televidentes que nos hacen a través de los claro, usuarios de nuestro canal de YouTube, si me lo permite. Arturo Vergara dice así, pregúntale al señor Caleca si está dispuesto a cederle el paso a María Corina Machado y no torpedear a la ganadora, bueno, a la yo que estoy en unas considera él que primarias, sería la ganadora, por supuesto. que será la ganadora, sí. Yo estoy en unas elecciones primarias, mi candidatura está presentada allí, igual que la candidatura de mi amiga María Corina Machado. Eh, Voy a usar unas palabras de la propia María Corina. Vamos a una primaria para que se cuente, que la gente pueda votar y contemos papelito por papelito, dice María Corina, los votos. Yo he dicho, pero no solo yo, todos los candidatos nos hemos comprometido en un documento firmado por todos, por escrito, en acto público, ante la comisión de primaria y ante las cámaras del país y del mundo. Ustedes estuvieron allí, por cierto, fueron los que los que mejor los cubrieron, los felicito por eso. Ese acto es grande donde todos los candidatos firmamos nuestro compromiso de apoyar al candidato que gane la elección primaria. Si la elección primaria la gana un candidato inhabilitado, que es el caso del señor Enrique Capriles, del caso del señor Freddy Superlano y el caso de la señora María Corina Machado, nosotros, Andrés Caleca, entre otros, pero todos, estamos en la obligación de respaldarlo. De la misma manera que si yo gano, aspiro que me respalden a mí cumpliendo el compromiso firmado ante el país. Bueno, ese compromiso es ineludible. Nosotros, si gana María Corina o cualquier otro candidato inhabilitado, lo acompañaremos en su lucha. Haremos todo lo posible para levantar esa inhabilitación. Lo que hemos dicho es que no puede la oposición venezolana abandonar la vía electoral por ninguna circunstancia. Y en consecuencia, si el candidato inhabilitado, por razones de fuerza, de arbitrariedad, de autoritarismo, es imposible que participe en las elecciones, no podemos caer en el error de llamar a la abstención y retirarnos del proceso electoral. Tendremos que generar una respuesta a esa eventualidad y esa respuesta tiene que ser unitaria, con la participación, por supuesto, del candidato que ha sido impedido con un papel protagónico, pero con la participación de todos, porque esta situación y nuestra política tiene dos carriles. El voto, no podemos desviarnos del voto, pero en unidad, en coalición de todos. Las dos cosas tienen que cumplirse. Sí, Arnaldo Cova nos escribe por YouTube y nos dice que estuvieron 5 horas anoche sin el servicio de electricidad y que el agua les llega una vez al mes. No especifica en qué zona de Venezuela, pero bueno, es algo que se replica en En toda algunos Venezuela. estados. ¿Cuál sería justamente su propuesta para abordar estos servicios? Bueno, lo estábamos hablando, la Sí. importancia de recuperar la infraestructura. Sin recuperar la infraestructura, es imposible recuperar el aparato productivo del país. Y por supuesto, sin recuperar los servicios públicos, es imposible superar la pobreza, que es el objetivo final de cualquier gobierno decente que llegue en Venezuela. Mire, la pobreza no es solo una pobreza de ingresos, que la hay en Venezuela. Ahorita acabo de ver, por ejemplo, que un profesor titular a tiempo completo en una universidad venezolana gana $16 al mes. Imagínense ustedes cómo será la escala salarial de ahí hacia abajo. Trabajadores del campo, trabajadores en la ciudad, la gente no tiene ingresos, en consecuencia padece hambre, pero no solo padece hambre, la pobreza no es solo el hambre y no es solo la pobreza de ingresos, es también no tener educación, es también no tener posibilidad de curarse, es también, y ahora hablamos del tema, no tener servicios públicos, no tener energía eléctrica, no tener agua, no tener capacidad de movilizarse, no tener gas para poder cocinar. Hay una gran parte del país cocinando a leña, como en el siglo XIX, cuando estamos sentados sobre las cuartas reservas de gas del planeta. Esa es la realidad terrible de Venezuela. La recuperación de los servicios públicos es imprescindible, en primer lugar, para superar la pobreza y en segundo lugar, para garantizar la paz social. Mira, estamos en un gobierno autoritario, un gobierno que censura la prensa, que censura los medios, y han podido sortear la crisis de los servicios públicos de alguna manera frente a la pasividad y la prostración de la población. Pero un gobierno democrático, como el que surgirá en Venezuela inmediatamente después de la derrota de Maduro, con los medios de comunicación
libres, abiertos, informando lo que pasa en todo el país en materia de servicios públicos, si no se afronta ese problema y se resuelve ese problema, la crisis política va a ser terrible, porque la gente se va a dar cuenta que cuando no sale agua en la tubería de su casa, no es un problema de su casa ni de su calle, sino que es un problema de todo el país. El problema del agua en Venezuela es una crisis absoluta en todo el país, de igual manera que el servicio eléctrico. El espectador hablaba de que ayer estuvo 5 horas sin luz, no sabemos dónde, en qué zona estaba, sí. No importa en qué zona, eso pasó en toda Venezuela, fue terrible el caso de ayer. Estamos sí, Arturo Vergara nos escribió, por favor, dinos en qué parte de Venezuela estuviste esas 5 horas sin electricidad, que es una situación, como usted lo decía, que se replica en varias zonas del país. En fin, eso es así, ayer fue terrible. Sí, Venezuela, en materia eléctrica. Ya estamos en esta cuenta regresiva. Me gustaría conocer en sus propias palabras los desafíos que afrontan ustedes como candidatos y cuáles serían los posibles escenarios después de las elecciones primarias. Sí, el primer desafío que en este momento tenemos todos los candidatos es el éxito de la primaria, por supuesto. Porque el éxito o fracaso de la primaria no puede descansar solamente en la comisión de primaria. La comisión de primaria son 5 venezolanos y sus suplentes insignes, de gran peso en la opinión pública, de gran respetabilidad en el país, pero la operación, el montaje operacional de ese gran proceso, como dije, 5.000 mesas electorales en todo el país, descansa en la posibilidad de que los candidatos, los partidos que participamos en la primaria, el voluntariado, la militancia, efectivamente haga posible el éxito de ese proceso desde el punto de vista organizativo y operativo. Luego tenemos los desafíos políticos. El desafío político de que se alcance una alta votación, porque la legitimidad de ese candidato, de este sector de la oposición que salga allí, dependerá mucho de cuál es el número de votantes que asistan. Como dije, hay las encuestadoras hablan de una participación dura del 15%, eso son casi 3 millones de personas, o algo más de 3 millones de personas, eso sería un éxito tremendo, pero hay que movilizarlo. Una cosa es lo que diga la gente en una encuesta y otra cosa es que el día 22 de octubre 3 millones de venezolanos en esta situación tan grave que existe en Venezuela, no hay transporte público, no hay gasolina, no hay nada, que esas 3 millones de personas puedan movilizarse, primero saber dónde queda su centro de votación y luego acudir a él para ejercer su derecho al voto. Son desafíos logísticos tremendos que tenemos en la mano. Y luego, por supuesto, después el resultado de la primaria. ¿Qué pasa si gana un candidato inhabilitado? ¿Qué pasa? No importa que si gana un candidato habilitado, el desafío es que ese candidato que gane no solo debe tener el apoyo y el respaldo y el reconocimiento de que ganó, sino que necesita la acción militante del resto de los partidos que no ganaron y de los candidatos que no ganaron. No basta reconocer, ganó Caleca, buenas noches, ganó el señor Caleca, reconocemos su triunfo. No, necesitamos, o Caleca necesitará, o cualquiera que gane, que todo ese movimiento político que está detrás de la primaria participe activamente en la campaña electoral, buscando además a los que no participaron en la primaria, para poder conformar esa gran mayoría nacional, esa gran coalición nacional que haga posible la victoria en primer lugar y gobernar al país después. Sí, señor Caleca, algunos candidatos hablaban sobre la necesidad de negociar. ¿Qué va a pasar si gana un candidato inhabilitado antes de que se realicen las primarias? Y otros están buscando el apoyo internacional para lograr que se respeten esos resultados electorales. ¿Qué considera usted sobre cómo se están dando las condiciones? Bueno, la negociación en política siempre está presente y siempre debe estar presente. Es una de las formas de hacer política. La negociación, la conversación, lo otro es la guerra, ¿no? Caerse a tiro y se acabó. De manera que eso está sobre la mesa, pero no solo está sobre la mesa la posibilidad de negociación entre las fuerzas de la oposición venezolana y el gobierno, sino que está en marcha, el mundo entero lo sabe, está en marcha una negociación entre el gobierno venezolano, el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de las naciones democráticas del mundo, incluyendo nuestros vecinos cercanos como Colombia y Brasil, sobre y en relación a las condiciones electorales. Las condiciones electorales en Venezuela
cuándo serán las elecciones, la participación de los partidos políticos en esas elecciones. Acuérdense que la mayoría de los partidos políticos venezolanos están judicializados, han sido prohibidos en la práctica, se le ha quitado sus siglas y su representatividad y se le ha entregado a unos verdaderos traficantes de la política, candidatos inhabilitados, políticos exiliados, imposibilitados de participar. Bueno, todas esas condiciones electorales están en la mesa de negociación. Y por supuesto, ojalá se reactive la negociación entre las fuerzas democráticas venezolanas y el gobierno de Maduro, porque repito, hasta ahora esas negociaciones están suspendidas y las que están ocurriendo son negociaciones de la comunidad internacional con el gobierno de Maduro. No necesariamente los intereses de la comunidad internacional son exactamente los mismos que los de la oposición venezolana. Y entonces uno echa de menos que no estamos en esa negociación. Haciendo una negociación de espaldas a la oposición. Se nos acabó el tiempo. En un minuto, su mensaje para el pueblo venezolano. Votar unidos. Es imprescindible que conformemos una gran coalición nacional. Mire, trabajadores del campo, de la ciudad, gremios, sindicatos, partidos políticos. Todos debemos presentarle a Venezuela, a esa Venezuela postrada y expectante, una alternativa de cambio. Si logramos presentar en unidad una alternativa de cambio creíble, posible para el año 2024, estoy seguro que podremos derrotar a Maduro, sacar a esta camarilla indolente de Miraflores y empezar el proceso de reconstrucción de la República y de redemocratización de la sociedad venezolana. Ese es mi mensaje. Gracias por su tiempo y por compartir el día de hoy con la audiencia. Nos respondió Arturo Vergara y nos dice que vive en San Antonio de los Altos, que el servicio de electricidad es intermitente, se le queman los electrodomésticos y además están sin agua. Esa es la realidad. Lo sé porque yo soy vecino de él. Bueno, usted conoce perfectamente la situación. Gracias, feliz día para usted. Gracias, hasta luego. Era Andrés Caleca, candidato a las primarias de la oposición. Gracias a todos ustedes, son innumerables los comentarios que hemos recibido por nuestro canal de YouTube, felicitándonos por nuestro programa, por la información y por estar conectados con ustedes. Hacemos una breve pausa comercial, les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.